Muy buenas noches mis hermanos en todo el mundo donde puedan ver este video. Vamos a seguir con el estudio, es hasta el tercer video acerca del fundamento, acerca del Hijo del Eterno. Lo más importante es el Hijo del Eterno. Las personas que ven este video, que están siguiendo el estudio, mis hermanos, si pueden, sálganse, huyan de esos grupos religiosos que enseñan sobre que el Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es falso. O que Dios son tres personas, tres dioses diferentes, o tres personas como la Trinidad. Como venimos recordando en otros videos, que el mal fundamento es la Trinidad, la dualidad y la unicidad. Son pésimos doctrinajes. Eso es doctrina satánica, doctrina de Satanás, mi hermano. El verdadero fundamento es la relación padre e hijo. Estos versículos, las escrituras, nos lo están comprobando. Venimos ya desde los estudios anterior analizando esto, y las escrituras solamente ellas son las que nos dice acerca de esto. Esto no es un invento de nosotros, esto es una realidad que se está viviendo y que las escrituras lo confirman. Vamos entonces a tratar más de aclarar y ser más explícitos acerca de esto, del fundamento, que es lo más importante, porque ya vimos que en el futuro vemos el problema que hay. O sea, estamos en el pasado acá, pero vamos al futuro en el 2023, que es donde viene todo el torcimiento. Entonces aquí vamos a ver dónde comienza el problema. Aquí ya estamos viendo lo que es el verdadero fundamento. Entonces sigamos en este estudio gráficamente, como lo he dicho. Gracias a todos por mirar estos videos, y que estos videos verdaderamente permitan ustedes, con otras Biblias, otras versiones, en otros estudios que hacen en YouTube, ¿sí? Otros varones que hacen muchos estudios acerca de esto, pues miren y analicen y comparen. No se queden con una sola idea, comparen y lean las escrituras. Leamos, porque cuando leemos es que nos damos cuenta de todo. Si no leemos, si no escudriñamos, ¿cómo vamos a saber si nos están engañando, si estamos en error? Entonces, pidámosle primero que todo al Eterno una revelación que nos revele acerca de las Escrituras, acerca del mensaje que tiene Él para la humanidad. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, estamos en el año 4000 desde Adán, ¿sí? 4000 desde Adán. Entonces, hace 2000 años de nuestro tiempo, acá son 2000 años. Entonces, estamos hace 2000 años atrás. Entonces, el Hijo del Eterno, él tiene unos discípulos que le enseña por 3 años y medio, están con él y por 3 años y medio. Voy a hacerle un palmarés breve para después entrar a fondo a través de los versículos, porque la Biblia es la que nos va a decir todo. Después él les dice que va a morir, pero que va a morir y que va a ir y va a estar 3 días muerto y que después resucitará. Eso se lo dijo a ellos. Pero ellos en su carne no entendían de mucho lo que el maestro les estaba diciendo. Pero él les dijo que no se preocuparan, porque iba a venir el Espíritu Santificador que les recordaría todo lo que él les había hablado, ¿sí? Y que iban a tener un poder más que aún el poder que él tuvo en la tierra. Entonces, que esperaran el Consolador, la promesa del Padre Eterno. Bien, pasado el tiempo, el maestro, ¿sí? El Mesías muere en el madero y es sepultado como dice las Escrituras, ¿cierto? Es sepultado como dice las Escrituras, y él es resucitado el tercer día. En el tercer día está 40 días con los discípulos. Vuelve otra vez y está 40 días con los discípulos antes de ser levantado en gloria, ¿cierto? Ahora bien, él es levantado en gloria a la gloria del Padre Eterno, a la diestra del Padre Eterno, como dicen las Escrituras. Después de esto viene la promesa que él había dicho, la promesa del Espíritu Santificado, la promesa del Padre Eterno, ¿sí? El Consolador, que es la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu del Padre. Esa es en la fecha la fiesta del Pentecostés. Vamos a hacer un recorderis. En las Escrituras nos hablan de 7 fiestas del Eterno, que son el sacrificio, o sea, la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés.
Esto es en primavera, después viene verano y en otoño, en el futuro, vienen las otras tres, que las va a cumplir también el Mesías, ¿cierto? En el futuro. Es la fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos, que son las 7 fiestas principales. Pero entonces aquí, en este tiempo, cumple las 4 primeras. Entonces, al irse, cumple la otra fiesta, que es la fiesta del Pentecostés. Viene y derrama el Espíritu Santificado a los hombres. Después, estos discípulos pasan de ser discípulos, vamos yéndonos para acá, esos discípulos pasan de ser discípulos a apóstoles, ¿sí? Apóstoles revestidos del Padre Eterno, revestidos con poder para que vayan a predicar el Evangelio a todas las criaturas en el mundo. Entonces, esta predicación del Evangelio es con poder del Espíritu Santificador, no solamente de palabra, sino a través del poder, de la demostración del poder del Espíritu. Por eso esos varones fueron muertos, ¿sí? Pero no les importó morir, porque morían con la grandeza del Padre Eterno y el Hijo en su ser. Entonces, eso se llama ministerio apostólico. Ellos ya ejercen un ministerio. Ese es el ministerio apostólico. Y también es la reconciliación de ¿quién? Del Padre con los hombres. Ahora bien, el Padre y el Hijo hacen morada en los hombres, viven con los hombres allí en cuerpos humanos. Él vive con los apóstoles, viven el Padre y el Hijo, ¿sí? Estos extienden por el mundo un fundamento, el fundamento, la base principal sobre el Hijo del Eterno. Ese es el fundamento principal, eso es lo que los apóstoles predicaron. Por eso es que en 1 Corintios lo dice, ¿cierto? 3:10, que nadie puede poner otro fundamento que se está puesto, el cual es Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el principal fundamento. Entonces, el bautismo también viene basado sobre ese fundamento, sobre el Hijo del Eterno, ¿sí? Y asimismo su nombre, hay que demostrar bien lo que es el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Entonces, vamos aquí a comenzar con los versículos, para que los versículos nos comprueben todo lo que estamos diciendo. Vamos a ver los versículos. Entonces, esto es una de la versión Reina Valera, ¿sí? Ustedes pueden verificar en otro tipo de versiones, ¿sí? Hay muchas versiones acerca que pueden escoger, ¿no? Eso ya es criterio de cada persona. Ahora bien, vamos a ver. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, le decía a los discípulos cuando él estaba vivo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará. Moraba en ese momento porque el Hijo estaba aquí con ellos, pero él dice que morará en vosotros cuando fueron revestidos de poder. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? El Padre en el Hijo en nosotros, o sea, en los discípulos, para que sean uno, la unidad de Dios, la unidad de Dios, ¿sí? El Padre, el Hijo y el hombre, ese es el que hace la unidad. Aquí es lo más importante de todo, lo que no se ha hablado, lo que no se ha predicado el Evangelio en estos tiempos presentes, es acerca de la unidad de Dios. La unidad de Dios consiste en el Padre, el Hijo y el hombre. El hombre está también integrado a esta grandeza del Dios eterno. Ahora bien, sigamos. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su alma, como un ser humano, antes de morir, él ya estaba sufriendo mucho, porque como hombre se le fue revelado la crucifixión, lo que iba a pasar antes de la reacción y después de la crucifixión, ¿cierto? Entonces como hombre decía que su alma estaba triste en esto. Bueno, dice aquí, esto es Mateo 26:38, ¿no? Ahora yendo un poco de adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Antes de morir en el monte, él clama al Padre porque tenía miedo como hombre y le clama al Padre que él no quería pasar por ese sufrimiento. Pero fue tanta lo que el Hijo venía ya con un propósito
que le dice el mismo Padre que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuchan bien. El Hijo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí, antes de morir. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escuche bien. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, él muere. Aquí está 1 Pedro 1.19, Juan 1.29, que confirman acerca del Cordero que ha sido desde antes de la fundación del mundo ya predestinado para la humanidad. Ahora vamos a otros versículos. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por su gozo puesto adelante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Padre. Menospreció su vida, ¿sí? Y murió en la cruz. Esto es Hebreos 12:2. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53 también nos demuestra todo lo que el Hijo padeció, todo lo que el Hijo padeció. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él. El Padre cargó en el Hijo el pecado de todos nosotros. Y con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando ya ha puesto su vida y en expiación por el pecado, verá la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justicia, mi siervo justo, y a muchos, y llevará la iniquidad de muchos. El siguiente día, esto ya ustedes pueden revisar en otras versiones o en la misma versión Reina Valera, en Isaías 53, donde claramente se ve el sufrimiento del Mesías, pero la recompensa en gloria. Al siguiente día vio Juan a Jesús que veía de él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. 1 Pedro 1:20. Sigamos. Porque primeramente os he enseñado que lo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque esto es 1 Corintios 15:4. Nos está confirmando que las Escrituras mencionaban que Él murió y que el tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Le pide al Padre en los Salmos que no dejaría a su santo en el Hades y que su cuerpo viera corrupción, sino que le levantaría de entre los muertos. Esto es fundamental, levantarlo de entre los muertos. Porque aquí hay un detalle, como hablamos en el otro video. El soberano, el único que tiene inmortalidad, el Padre Eterno es el único que tiene inmortalidad, que habita en lugares inaccesibles. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 6:13. Dice que el único que tiene inmortalidad era el Padre Eterno, pero el Hijo sí tuvo mortalidad, sí murió. El que murió fue el Hijo del Eterno. El Hijo del Eterno muere. Esto es muy importante para que las analicemos, que muchos grupos religiosos dicen que eso era Padre Eterno, ¿sí? Pero se contradicen, porque entonces hay una contradicción, porque el Padre Eterno nunca puede morir, es soberano.
el único que tiene inmortalidad, no puede morir, pero el Hijo sí murió. Ahora miramos. Ahora, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 1 Pedro 3:18 dice eso, aclara totalmente. Escuchemos bien lo que dice Pedro. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, murió, pero vivificado en el Espíritu. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí, en el Hades, la muerte. Y el que vivo y estuve muerto, pero mire aquí en Apocalipsis 1:18 lo que él mismo dice, mire. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí. Le quitó a Satanás el que tenía ese imperio de la muerte. A Satanás se la ha quitado, se la ganó. Él fue allá y predicó a los espíritus encadenados y fue y se llevó las llaves del Hades y de la muerte. Porque él mismo dice, el que estuvo vivo y murió, ratifica eso. Ahora vamos a ver más importante aún. Miren lo más importante aquí. Jesús le dijo, cuando él estaba ya aquí, había resucitado el tercer día y estaba aquí, ya en la tierra, otra vez, con los vivos, Jesús dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María madruga, va temprano a ver la tumba del Mesías, pero la ve abierta cuando lo ve y se inclina y lo va a tocar. Mire lo que él le dice, es claro, mire lo que él le dice. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Está claro. Versículos contundentes y claros acerca de esto. Sigamos, esto es Juan 20:17. Ahora sigamos. Que si confesáramos, ahora, en esta situación de la muerte y la resurrección, está la base también del fundamento, es una base fundamental del fundamento de las Escrituras, es lo principal, es algo principal. ¿Qué dice? Que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y lo creyéramos en nuestro corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, ¿ok? Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque, ¿sí? ¿Por qué? Aquí está todo, aquí está todo. Eso hay que creerlo. Si creemos que Él muere en el madero, que Él es sepultado y al tercer día es resucitado, si eso lo creemos en nuestro corazón, y que el Eterno, el Padre Eterno, lo levanta a su Hijo y lo lleva en gloria, seremos salvos. Vamos a otro versículo. Este que acabamos de leer es Romanos 10:9, importantísimo para ser salvos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Él realiza este acto, Él lo sube en gloria y le dio un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Volvemos y lo repetimos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre. ¿Quién le dio el nombre al Hijo? El Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo, Jesús el Hijo, es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, aquí. Aquí les manda que no se fueran porque ellos les preguntan, dice. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperara la promesa del Padre,
la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santificador, dentro no muchos días. Ahora bien aquí, dice aquí, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre en su sola potestad. Mira aquí lo que dice. Ellos le preguntan la restauración de Jerusalén, de Israel, pero él dice que eso solamente está en la potestad del Padre, no, porque eso lo sabe solamente el Padre, no los ángeles, ni el Hijo sabe eso. Mire, solamente el Padre que está en los cielos. Ahora bien, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en su sangre seremos justificados. Eso es Romanos 3:24. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de pasado por alto los pecados pasados. Ahora, eso era Romanos 3, 20 en adelante. 3:23, perdón, en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Ahora vamos a analizar lo que ellos tenían que esperar allí, el Hijo del Eterno, le dijo a los discípulos que esperaran allí junto a las mujeres en el lugar alto para que viniera la promesa, y así lo que se hizo. En Hechos del Apóstol 2:1 habla que derramó el Espíritu Santificador, ¿cierto? Ese Espíritu Santificador pues le dio, lo selló como un sello, ¿sí? Y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando estos hombres reciben el Espíritu Santo y reciben el poder, vamos avanzando, ¿sí? Vamos avanzando. Aquí viene un problema con los judíos, ¿cierto? Los judíos intervienen, ¿sí? Por medio de Satanás, hacen que el maestro o el Hijo del Eterno muera, ¿cierto? Lo maten. Ellos creyeron que se iban a librar, ¿sí? Del Hijo del Eterno, pero aquí se multiplicó la cosa porque fueron ya cientos de miles de personas con ese mismo carácter, con ese mismo poder, ¿cierto? Entonces se complicó la cosa. Entonces, cuando cogen a Pedro y a Juan en el concilio, mire lo que dicen los apóstoles, ya comienzan ellos a predicarle a los judíos. Recordemos que los judíos, la predicación de los judíos dura más o menos unos 10 años. Los apóstoles explicando a los judíos, unos 10 años, pero después de los 10 años ya se cambia la forma de predicar y ya se va a los gentiles, ¿sí? A los gentiles. Mire lo que dice, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, perdón, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, cuando éste haya resuelto ponerlo en libertad. Ahí está aclarando a los judíos, los mismos apóstoles le está aclarando a los judíos acerca que ese hijo, ese varón carpintero de Nazaret, ese era el Hijo del Eterno. Pero mire lo que dice el otro versículo. Ese versículo es Hechos 3:13. Pero vamos a ver 3:18. Pero Dios ha cumplido así con lo que había anunciado por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer. ¿Cuándo lo anunció? En Isaías. En Isaías anunció lo que su Hijo había de padecer. Isaías 53. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre, esta es nuestra presencia sano. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha resuelto con su diestra, a este ha exaltado Dios con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que comenzó a predicarle a los judíos, que ese era el que Dios había destinado, ese varón era el que Dios había destinado como Hijo del Eterno. ¿Sí? Entonces, mis hermanos,
estamos en este proceso para que podamos entender y ya tenemos de pronto algo ya más, algo claro, por medio de estos versículos que estamos leyendo, que es Cristo, el Hijo de Dios, es el fundamento principal. El fundamento principal es el Hijo de Dios. Sobre ese fundamento del Hijo de Dios podemos construir lo que queramos, cualquier edificio hacia arriba, porque tenemos un edificio sólido. Hemos construido, el que tenga este fundamento construye en la roca, ¿sí? Un fundamento sólido en el Hijo del Eterno. Asimismo es el bautismo. Los apóstoles comenzaron a bautizar, fue en el nombre del Hijo del Eterno, en Jesús, Hijo del Eterno. Por eso es que siempre el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, Cristo. En el nombre de Jesús, Cristo, o sea, en el nombre de Jesús, Hijo. Porque Cristo traducido, como ya vimos en el otro video, es Hijo. Entonces todo tiene, Jesús, el nombre, tiene que llevar lo que es ese hombre, ese nombre, como Hijo. Entonces el bautismo tiene que ser en el nombre, ¿sí?, de su Hijo. Jesús, Cristo Jesús, Hijo del Eterno. Entonces la gente cuando se bautiza en agua, automáticamente, o en el Espíritu, automáticamente acepta que ese Jesús es el Hijo del Eterno. Asimismo, también podemos ver otro versículo cuando uno de los discípulos, uno de los apóstoles, es llevado hacia un principal de Etiopía que venía, y entonces él estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Y este apóstol llega y comienza a leerle y a explicarle acerca de esto. Entonces decía que si las escrituras, ¿de quién hablaba? ¿De él mismo o de otro? Entonces este apóstol comienza a explicarle de quién hablaba. Pero cuando ya llegan a un pozo, un poco de agua, dice, ¿qué impide que sea bautizado aquí? Entonces el apóstol le dice, pues si tú crees que ese Jesús es el Hijo de Dios, puedes hacerlo. Entonces el principal de Etiopía dice, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces eso es lo principal, aceptar que Jesús, ese hombre que vivió hace 2000 años atrás, es el Hijo de Dios. Lo mismo cuando estaba con el ciego, ¿no? El ciego dice que si conocía al Hijo de Dios, entonces él dice que quién es para adorarle. ¿Quién es él? Sí, el Hijo de Dios. Yo soy, dice el Mesías, o Hijo del Maestro, yo soy el Hijo de Dios. Bien, en el otro video vamos a comenzar a ver cuando ya los apóstoles comienzan a predicar el evangelio, van por todo el mundo, pero ya los apóstoles ya comienzan a profetizar acerca de todo lo que se iba a venir, lo que se iba a torcer el fundamento, ¿sí? Porque iba a venir el anticristo, que quiere decir antihijo. Ahí, ese espíritu que iba a llegar ya a evitar que el mundo conociera que ese hombre que vivió hace 2000 años atrás, que era carpintero, era el Hijo de Dios. Ese es el anticristo, que tenía que venir a evitar eso, que el mundo pronunciara, que el mundo conociera al Hijo del Eterno. Ahí está la clave. Por eso es que los apóstoles comienzan a profetizar acerca de eso, ¿sí? Que iba a venir un espíritu que era el anticristo, que iba a oponerse a este fundamento, al bautismo, a torcer totalmente todo. Entonces, en el otro video vamos a comenzar a ver los versículos que hablan acerca de eso, de las profecías, donde comienza a torcer todo el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás que viene a confundir al hombre, quiere venir a confundir al hombre, ¿cierto? A cambiar la torta, a decir que ese varón no era el Hijo de Dios, que ese era el mismo Dios. Eso es de Satanás. Ese es el cuento que le metió Satanás a la humanidad, que ese que estuvo en la tierra era Dios, el Padre Eterno. Mentiras, eso es mentira de Satanás. El que estuvo aquí en la tierra y que se encarnó es el Hijo del Eterno. Mi hermano, en el otro video seguimos hablando de esto que cada día se pone más interesante. Muchas gracias.